Hoy, usted y yo vamos a desvelar un secreto guardado entre los muros del Vaticano. Aquella madrugada, concretamente a las 2:47, el teléfono comenzó a sonar con insistencia, pero el Papa León XIV ni siquiera hizo el amago de acercarse para responder. Permanecía completamente despierto junto al gran ventanal del Palacio Apostólico, observando una Roma que dormía ajena a la tormenta que a él le impedía conciliar el sueño. En su escritorio descansaba un folio solitario que no era un informe diplomático, sino una cruda lista de nombres. Niños, mujeres, médicos y civiles asesinados en las últimas 72 horas. Tras leerla 2 veces en absoluto silencio, dobló el papel con pulcritud ceremonial y lo guardó en el bolsillo de su sotana blanca. Aquel comunicado oficial y cauteloso redactado por la curia permanecía intacto en una esquina de la mesa de despacho. Eran ya las 4 de la madrugada y las luces de los aposentos papales seguían encendidas. El padre Roberto le había servido un café solo muy cargado que el pontífice ni llegó a probar, absorto en un borrador alternativo de 12 páginas cubierto de tachaduras rojas que desmantelaban el tibio lenguaje diplomático tradicional. Muy pronto 3 cardenales cruzarían ese umbral y sus vidas cambiarían. Antes de que saliera el sol, la Secretaría de Estado intentaría detenerlo de inmediato, mientras en Washington los rumores desataban una ira feroz en la mismísima Casa Blanca. La decisión irrevocable ya estaba tomada mucho antes de que el primer visitante pusiera un pie en el despacho. Asomado al ventanal, contemplando los tejados oscuros de Roma y rozando la lista oculta en su sotana, el pontífice murmuró para sí mismo que al día siguiente no guardaría silencio. En el interior del Palacio Apostólico reina esa quietud sepulcral que solo se respira en el Vaticano antes del amanecer, donde los pasillos vacíos y las puertas cerradas amplifican el menor susurro. Fue en ese instante cuando el padre Roberto entró sigilosamente para dejar la taza de café que el Papa ignoró por completo, concentrado en devorar aquellas 12 páginas plagadas de anotaciones en tinta roja. Aquel texto original había sido depurado con tanta saña que ya no quedaba ni rastro de la tibia versión oficial de la Secretaría de Estado. El documento oficial, guardado en una esquina del escritorio, representaba la diplomacia más blanda y segura que el Vaticano solía emitir para evitar incomodar a las grandes potencias. Sin embargo, este nuevo borrador no esquivaba a las víctimas, sino que las ponía en el centro, señalando directamente a los culpables de la tragedia sin usar rodeos tranquilizadores. El Papa prosiguió con su corrección implacable ante la mirada preocupada del padre Roberto, quien finalmente se atrevió a recordarle que el comunicado de prensa oficial ya estaba listo. Interrumpiendo las palabras de su asistente antes de que pudiera acabar, el Papa declaró firmemente que ya conocía esa versión oficial. Su mirada seguía clavada en el papel mientras aseguraba que este discurso sería radicalmente distinto. El padre Roberto no cuestionó nada. Conocía a Robert Prevost desde hacía años, mucho antes del cónclave y de la icónica fumata blanca. Sabía que el verdadero peligro con este pontífice no radicaba en sus gritos, sino en sus silencios prolongados. Y al amanecer la tensión estalló cuando el teléfono sonó de forma estéril a las 5:15, a las 5:30 y a las 5:45, ignorado sistemáticamente por el Papa. A las 6 de la mañana, el cardenal Pietro Marini ya recorría con paso firme los pasillos del Palacio Apostólico. Acompáñenme en este análisis, porque Marini era la segunda figura más poderosa de toda la Santa Sede y sabía de sobra que el Papa no estaba limando asperezas, sino rehaciendo la homilía por completo. Aquello significaba que el sistema había perdido el control absoluto sobre el mensaje. El cardenal llegó solo, sin asesores ni carpetas, buscando un cara a cara definitivo para frenar el inminente cisma público. Al entrar al estudio papal se encontró a León ya de pie. Marini intentó abordar el asunto del texto, pero el pontífice le ordenó sentarse fríamente. La primera pregunta que el pontífice lanzó al aire cortó la tensión, queriendo saber la cifra exacta de fallecidos de la noche anterior. Marini titubeó un instante antes de confirmar 63 muertes en un bloque residencial repleto de niños.
Tras preguntar cuántos comunicados se habían emitido y recibir como respuesta que solo se hicieron 2 llamamientos generales, el Papa se dio la vuelta indignado. Con una calma gélida confesó que estaba harto de firmar cartas de condolencia vacías a familias desconocidas por tragedias que la Santa Sede ni se atrevía a nombrar. Marini comprendió el abismo al que se asomaban al leer un borrador que rompía con toda la tradición. Aquel controvertido borrador renegaba por completo de la cómoda y habitual tibieza gramatical de la diplomacia vaticana. En lugar de rogar contención a ambas partes de forma equidistante, empleaba términos proscritos en Roma como agresores o complicidad. Al leer la demoledora frase donde el Papa afirmaba en primera persona que ya no podía callar más, a Marini le temblaron las manos por la falta de filtros protectores. El cardenal le activitió con pavor de que perdería el apoyo de la mitad de los obispos estadounidenses antes del domingo. Sin embargo, León respondió con desdén que esos prelados nunca le habían pertenecido realmente, ignorando también el temor de Marini a la Casa Blanca. Una sutil mueca de ironía asomó por fin en el rostro del Papa, quien replicó que Washington no necesitaba su consentimiento para enfurecerse. El cardenal Marini contempló las páginas con profunda resignación, consciente de haber consagrado su carrera a una maquinaria eclesiástica experta en generar ambigüedades calculadas para mantener abiertos los canales de comunicación. Pero este texto no ofrecía puentes diplomáticos. Señalaba responsables con una rotundidad demoledora. Comprendió entonces que la discusión no iba de matices lingüísticos, sino que asistía a los últimos instantes de unidad antes de la ruptura definitiva. Lo que ninguno sospechaba era que el texto ya se había filtrado. Aquel documento maldito no había salido del despacho papal ni por mediación directa del cardenal Marini. 3 despachos más allá, un funcionario de rango inferior le había hecho fotos a las páginas clave para enviárselas a una revista conservadora norteamericana. A las 7 de la mañana, la filtración ya estaba en manos del equipo presidencial estadounidense, y a las 7:45 el propio mandatario ya conocía cada palabra del Papa. A las 8 de la mañana se desató una campaña feroz en Internet, tachando a León de débil y mentiroso, exigiéndole que no se metiera en los asuntos de Washington y burlándose cruelmente de sus vestiduras eclesiásticas. El golpe de gracia llegó poco después con un tercer mensaje que contenía una controvertida ilustración satírica. En ella se retrataba al presidente estadounidense vestido con túnicas sagradas y una aureola papal, buscando ridiculizar a León antes de su discurso. Al ver aquello en una tableta electrónica, el padre Roberto supo que las reglas del juego habían cambiado radicalmente esa mañana. Decidió dejar el dispositivo boca abajo sobre una mesa del pasillo. Quería que el Papa terminara de redactar el último párrafo del texto sin distracciones. Aquellas líneas finales eran cruciales, pues en menos de 12 horas obligarían a 3 países a reaccionar públicamente. Ajeno por completo al vendaval que se estaba gestando fuera, el pontífice continuaba escribiendo tras la sólida madera de su estudio. 3 altos prelados exigieron una audiencia urgente antes de las 8:30, pero él solo recibió al anciano y tradicionalista cardenal Severino Petrelli. A sus 81 años y apoyándose en su bastón de plata, Petrelli entró con la firmeza de quien jamás había apoyado a León en el cónclave. Tras meses criticando en privado la inexperiencia diplomática del nuevo Papa estadounidense, el cardenal obvió toda reverencia protocolaria, se sentó de inmediato frente al despacho y sentenció con gravedad que estaba a punto de cometer el peor error de su vida. El Papa imitó el gesto de su rival sentándose frente a él, tomándose unos segundos de absoluto silencio antes de responder. Sigamos con atención este duelo de titanes, porque León sabía perfectamente que Petrelli no andaría con rodeos. El Papa preguntó si consideraba que estaba cometiendo una temeridad, a lo que el cardenal replicó con dureza que su actitud era demasiado estadounidense y que ser de su país no equivalía a poseer la verdad absoluta. Sin inmutarse ante el golpe verbal,
León le preguntó si la muerte de niños a causa de bombas financiadas por católicos era un asunto político o moral. Petrelli defendió que era ambas cosas, acusando al Papa de ignorar la paciencia diplomática. Si analizamos con atención los registros de aquella mañana, queda claro que las advertencias del pontífice cayeron en saco roto. Washington, Tel Aviv, Teherán y Moscú escucharon con una sonrisa educada para luego seguir financiando la guerra. «No toleraré que me ignoren en esto», murmuró el Papa León con firmeza. A su lado, el cardenal Petrelli apretó el puño sobre su bastón, advirtiéndole que el desprecio de los poderosos esta vez sería ensordecedor. Justo entonces, el padre Roberto interrumpió el tenso silencio mostrando una tableta electrónica. En la pantalla destacaban 3 publicaciones y una imagen que lo cambiaban todo. La ofensiva de propaganda de la Casa Blanca se había adelantado a la homilía papal, dejando claro que el juego de poder ya había comenzado. Dirigiendo su mirada hacia su secretario, el pontífice dictó una orden tajante que no admitía réplica. «Imprime esto, las 3 publicaciones. Tráemelas a la basílica antes de que comience». El secretario Roberto dudó un instante, lo justo para que el cardenal Petrelli intuyera la gravedad de la situación. El Papa León no suavizó su tono y reiteró que quería aquellos papeles en su mano. Al quedarse solos, Petrelli cerró los ojos, anticipando el escándalo. El Papa no solo respondería al presidente estadounidense, sino que llevaría la afrenta al altar mayor del templo más grande de la cristiandad. El viejo purpurado le aseguró, con resignación, que planeaba leer esos mensajes públicamente, pero León prefirió guardar silencio. Fijando la vista en el primer resplandor del alba sobre los tejados de Roma, el pontífice escuchó de pronto un timbre agudo y olvidado. Sonaba el teléfono directo de la Guerra Fría, una reliquia histórica que los jóvenes sacerdotes apenas conocían. El secretario se detuvo y Petrelli alzó la mirada. León cruzó el despacho y levantó el auricular, permaneciendo en silencio casi 30 segundos. Al otro lado de la línea, la voz comenzó con prisas, se tornó tensa y derivó en una clara advertencia. El Papa cerró los ojos y con una voz tan baja que Petrelli apenas pudo escucharla, sentenció que dijeran al vicepresidente de los Estados Unidos que no cambiaría ni una sola palabra de su discurso. Si el vicepresidente desea debatir sobre la guerra, que venga a Roma a dar la cara ante las madres cuyos hijos fallecidos nombraré hoy, sentenció León al colodar. El secretario hizo una pregunta indiscreta y el Papa confirmó que la llamada procedía de aquel político estadounidense que le había exigido mantenerse al margen del poder. Su intento de suavizar la homilía había fracasado. Petrelli, preocupado, preguntó si aquello ponía en riesgo la misión diplomática, pero el silencio del Papa fue suficiente confirmación. Apoyándose en su bastón, el anciano cardenal recordó con amargura una vida entera protegiendo a la institución frente a personajes semejantes mediante silencios y cenas diplomáticas incómodas. Deteniéndose en la puerta, el viejo purpurado miró atrás para dejar claro que, aunque discrepaba del Papa, ocuparía su asiento en primera fila. Mientras tanto, las campanas de San Pedro comenzaron a tañer anunciando la liturgia. En la sacristía, entre ornamentos y ayudantes, el padre Roberto entregó los mensajes impresos guardados en una carpeta corriente. El Papa León no los revisó, pues su decisión ya no admitía marcha atrás, pero pidió un bolígrafo. En vez de retocar el texto litúrgico, escribió una única línea en el reverso de una cartulina blanca. Roberto observó cómo el pontífice la doblaba con sumo cuidado y la introducía en el bolsillo interior de la casulla, justo al lado de su pecho. Aquel ademán tan íntimo ya lo había presenciado el secretario en momentos trascendentales de la vida del pontífice. Lo vio en su propia ordenación sacerdotal y también durante el funeral de su predecesor, cuando León caminaba con paso lento ocultando algo bajo sus ropajes sagrados. Roberto no hizo preguntas, pues sabía que existen nombres que solo deben pronunciarse cuando llega la hora señalada. El cartón custodiaba el nombre de una niña iraní de 8 años, fallecida 2 noches atrás en un bombardeo sobre un edificio residencial, donde su familia creía estar a salvo de la guerra. Ese era el secreto que el Papa León iba a aportar hoy en la basílica,
resguardado contra su propio pecho. Al llegar el momento de la homilía, el secretario notaría un leve roce de la mano del pontífice sobre aquel bolsillo oculto. No sería un titubeo, sino un gesto de memoria pura, como si necesitara palpar la verdad antes de encender una mecha que haría arder al Vaticano, a Washington y al mundo entero. El templo presentaba un lleno absoluto bajo las imponentes bóvedas de piedra de San Pedro, reuniendo a cardenales de 60 países y diplomáticos de más de 100 naciones. El embajador estadounidense ante la Santa Sede, único alto cargo de su país presente, guardaba una calculada neutralidad, consciente de que todas las cámaras le vigilaban. El Papa León subió al ambo, apartando el texto oficial preparado previamente. Colocando las capturas de los mensajes presidenciales boca arriba sobre el ambo, el Papa se aseguró de que los presentes pudieran ver de qué se trataba. Su homilía no se ceñiría al folio entregado a la prensa ni a las discretas palabras que el cardenal Marini pretendía sugerir, sino a las líneas trazadas en tinta roja durante la noche. Hermanos y hermanas, durante demasiado tiempo se ha hablado de la guerra como si fuese un fenómeno meteorológico inevitable. Comenzó con una firmeza que heló la basílica. Como si nadie fuera responsable del horror diario, eso se acaba hoy. En medio de una inmovilidad absoluta, León sentenció que no existen bombas sagradas ni misiles bendecidos en el nombre de Cristo, y que usar la fe para justificar la violencia era pura manipulación. Aquellas palabras, pronunciadas sin alzar la voz, cortaron el aire con una fuerza inusitada en los pasillos del Vaticano. El Papa abordó de inmediato la cuestión espinosa que todos esperaban que evitara, revelando que le habían aconsejado mantener la calma y usar términos neutros. Declaró que no buscaría falsos equilibrios porque los niños de Teherán, las madres de Gaza y los habitantes de Ucrania, Sudán, Myanmar o Yemen no eran meras estadísticas diplomáticas. Eran seres humanos de carne y hueso cuyas vidas eran destruidas por líderes que dormían seguros en sus palacios. Al alzar la mirada del ambo, Roberto vio cómo la mano del pontífice volvía a rozar sutilmente la tarjeta blanca que resguardaba en su pecho. El Papa no mostraba rastro alguno de temor, sino el cansancio de quien ya ha decidido dejar de ser políticamente correcto. Fue entonces cuando pronunció la frase que abandonaría los muros del templo para inundar las pantallas del planeta. No puedo callar por más tiempo. Acto seguido, León aludió al ataque cibernético sin dar nombres, revelando que un mandatario le había tildado de débil y se había apropiado de símbolos sagrados buscando el aplauso electoral. Aunque omitió su nombre, todos en la basílica sabían a quién se refería mientras contenían la respiración. Los mensajes impresos en el ambo no eran un espectáculo, sino la prueba de la soberbia del poder herido por la verdad. La cruz, sentenció con dureza, no es un cartel de campaña. El Evangelio no es mercancía para vender guerras, proclamó el Papa con dureza. Ante el juicio divino, ningún líder comparecerá con asesores ni encuestas de opinión, sino con la lista de almas sacrificadas por sus mandatos. Un rumor gélido recorrió la basílica cuando el embajador de los Estados Unidos se levantó de su asiento. Sin hacer reverencia alguna, caminó con paso firme por el pasillo central ante el asombro de los dignatarios y la mirada de las cámaras, saliendo por las puertas de bronce a la plaza donde ya aguardaba la prensa. Dentro, León prosiguió imperturbable, declarando que no necesitaba el beneplácito de Washington, Moscú, Teherán o Tel Aviv para proclamar la verdad moral. Tampoco requería el permiso de sus propios cardenales, pues ostentaba el título de obispo de Roma y, en un mundo asolado por los conflictos, el sucesor de Pedro no podía susurrar. Con las manos aferradas al ambo, León declaró que la Iglesia no bendeciría jamás la guerra ni rezaría por victorias edificadas sobre víctimas inocentes. Si el rigor evangélico implicaba perder la simpatía de Washington, sus fondos económicos o su influencia en los despachos presidenciales, se perderían con dignidad, puesto que la institución había resistido tormentas mucho más severas. Abajo, en el banco presidencial, Petrelli contemplaba la escena apoyado en su bastón, con un semblante pétreo e impenetrable. A su alrededor,
purpurados de 60 naciones, escucharon atónitos cómo aquella solemne declaración se difundía a través de 12 cámaras de televisión y llegaba a más de 40 países. El silencio resultante ya no era la habitual discreción curial, sino el vértigo de comprender que aquellas palabras jamás podrían borrarse. Concluida la homilía, una atmósfera densa y cargada se instaló de forma definitiva bajo las bóvedas de piedra. El secretario Roberto acompañó de regreso al Papa a la sacristía y observó cómo extraía con sumo cuidado la tarjeta blanca del interior de sus vestiduras. Usted y yo podemos comprender el peso de ese gesto. En aquel trozo de cartulina solo figuraba el nombre de una niña inocente, custodiado fielmente sobre su corazón. Acompáñenme a examinar los hechos de esta historia. La tragedia se cebó con una pequeña de apenas 8 años, de origen iraní, cuya vida se apagó 2 noches antes en un bombardeo contra una zona residencial. Su familia se había mudado a ese edificio buscando un refugio seguro, una trágica ironía que el padre Roberto prefirió no cuestionar. En silencio devolvió la tarjeta doblada. El Papa Leo la guardó de nuevo en su bolsillo pegada a su pecho, donde había permanecido las últimas 3 horas. Fuera de la basílica el caos ya se desataba. Al mediodía el presidente estadounidense ya había publicado 19 mensajes y pocas horas después la vicepresidenta atacaba su autoridad moral ante las cámaras. En la más absoluta intimidad de sus aposentos, el Papa Leo contemplaba un trozo de pan, un vaso de agua y aquella tarjeta blanca que descansaba sobre la mesa. Mientras tanto, los muros de la Santa Sede retumbaban con llamadas incesantes, comunicados de prensa y advertencias diplomáticas de todo tipo. El padre Roberto entró para comunicarle que la Secretaría de Estado exigía una directriz clara para responder a los periodistas. El pontífice fue tajante. Ordenó guardar silencio absoluto, remitiéndose únicamente al texto de la homilía. Tampoco quiso atender a la embajada estadounidense. Sin embargo, cuando Roberto mencionó la llamada de Teherán, Leo decidió que esa comunicación la atendería a solas. La justificación del pontífice fue desgarradora. Si durante un solo instante de la homilía olvidaba por quién alzaba la voz, sentía que le habría fallado a esa niña. Reconoció con amargura que ya había defraudado a demasiadas personas en el pasado. Cerca de las 11 de la noche, se estableció por fin la conexión con Teherán. No llamaba ningún mandatario ni diplomático, sino la madre de la pequeña cuyo nombre reposaba sobre el pecho del Papa. Con la voz quebrada y la ayuda de un traductor, la mujer relató detalles íntimos de su hija antes del ataque. Leo escuchó en silencio absoluto, consolando al final a la madre con la promesa de mantener viva la memoria de su pequeña para siempre. Lejos de aceptar sus disculpas, aquella madre desesperada solo le imploró una cosa al líder religioso: que no se detuviera. Leo, cerrando los ojos con pesadumbre, prometió cumplir su palabra antes de romper a llorar en la soledad de su despacho. Al amanecer, la tormenta política arreciaba con senadores exigiendo condenas y obispos reclamando audiencias urgentes. Sin embargo, en la plaza de San Pedro comenzaba a gestarse un fenómeno imparable. A las 6 acudían los primeros fieles, a las 7 eran 500, a las 8 ya sumaban 2000 y a las 9 el tráfico estaba colapsado por una multitud que portaba pancartas con nombres de víctimas. El dolor del mundo se hacía visible. Observando la marea humana desde el gran ventanal de sus dependencias, el pontífice tomó una decisión trascendental. Apretó la tarjeta blanca contra su mano y ordenó traer un micrófono de inmediato, prescindiendo de discursos oficiales o consultas previas. Al abrir la ventana se dirigió a la multitud diciendo que, si él se había negado a callar el día anterior, hoy eran ellos quienes se rebelaban contra el silencio. Declaró con firmeza que la Iglesia no era propiedad de ningún partido o líder, sino de las víctimas inocentes. Tras sus palabras se impuso un respetuoso silencio y la plaza comenzó a corear miles de nombres en cientos de idiomas, un eco que resonó con fuerza en todo el Vaticano. Aquel desgarrador pase de lista se prolongó durante casi 3 agónicas horas bajo el sol de Roma.
Al caer la noche, el mensaje papal se había traducido a 78 idiomas y acumulaba más de 400 millones de reproducciones en todo el planeta. Las repercusiones fueron inmediatas: renuncias de varios cardenales y apoyos de obispos internacionales. En la intimidad de su alcoba, Leo dejó la tarjeta sobre la mesita de noche, expuesta a la luz del nuevo día. En el pasillo exterior, el padre Roberto recordó la advertencia del cardenal Petrelli. Leo sería el salvador de la Iglesia o su destructor. Ahora comprendía que ambas cosas eran lo mismo. Con sus acciones, el pontífice estaba desmantelando una institución acostumbrada a la complicidad del silencio. Al mismo tiempo, estaba rescatando la verdadera esencia de una fe que se negaba a callar ante la injusticia. Al amanecer, el obispo de Roma volvería a asomarse a la ventana para cumplir su promesa con aquella madre de Teherán. Acompáñenme en este viaje de descubrimiento suscribiéndose al canal y dejando su apoyo si esta historia les ha conmovido profundamente. Escriban en los comentarios el nombre de alguien que nunca deba ser olvidado. Su participación es vital para nosotros. Permanezcan atentos porque lo que está por revelarse en el Vaticano cambiará las cosas para siempre.